iniciar con el tema de la conferencia, yo quiero robarles 2 minutos para expresar la postura del colegio con respecto a la situación que hoy por hoy está viviendo nuestro país. El colegio es una organización de profesionistas dados y entregados a la sociedad, pero no está exento de los acontecimientos que hoy se viven en nuestro país y que son, de alguna manera, de alta indignación. No podemos vivir ajenos a esta realidad. El CLAM se pronuncia por la no violencia, por la libertad de expresión y por el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. En este ejercicio de libertad de expresión que abandera el legítimo derecho de exigir el Estado que, a través de sus instituciones, castigue a los responsables de los hechos de Ayotzinapa, también implica que actuemos con responsabilidad. No comulgamos con la idea de combatir la violencia con violencia. El mal no se combate con el mal. Creemos que cada uno de nosotros como mexicanos, desde la postura en la que nos encontramos, desde la situación en la que estemos, debemos trabajar por hacer bien nuestro trabajo día a día. Si nosotros queremos que este país cambie, lo único que nos corresponde es que lo que nos toca hacer hoy por hoy, en la trinchera en la que estemos, sea hecho con excelencia, de la mejor manera posible. No creemos y no comulgamos con la violencia por la violencia misma y mucho menos por desbaratar lo que ya tenemos construido. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Las redes sociales son una maravillosa medio de comunicación. Sin embargo, si nosotros las utilizáramos como mexicanos para hablar bien de México, para trabajar por el bien de México, en lugar de demostrar a las autoridades, a las organizaciones delictivas, etcétera, etcétera, lo que nosotros tenemos que hacer es mejor hacer las cosas por el bien de México que a nosotros nos corresponda desde nuestra función. Bien, hoy nos acompaña un conferencista del mejor, el doctor René Márquez Arcila. Cuenta con doctorado en análisis estratégico por la Universidad Anáhuac de Mayar, es maestro en finanzas por la Universidad Autónoma de Yucatán y contador público certificado de esta universidad, además de poseer varias certificaciones, entre ellas certificación para ejercer la contaduría pública, aseguramiento de la gestión de riesgos. Está también certificado como examinador de fraude y certificado en contabilidad y auditoría gubernamental, así como cuenta con numerosos diplomados y cursos sobre temas contables, administrativos y financieros. En el campo profesional, desde julio del 2010 se desempeña como auditor superior del Estado de Yucatán. Ha colaborado en distintos cargos dentro de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior, ASOFIS, y fue también contador mayor de Hacienda del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. En la iniciativa privada fue socio del despacho MA Consultores y Asociados. Demos pues la bienvenida al doctor Márquez, que nos honra con su presencia en este evento. De estar aquí con ustedes, les agradezco mucho su presencia, en particular al maestro Francisco Mijares, como presidente del Colegio de Licenciados en Administración del Estado de México, por haberme invitado. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Nuestra relación con Paco Mijares, como le decimos a Francisco, es de la SOFIS, de la Asociación de Órganos de Fiscalización del país, que preside el auditor superior Juan Manuel Portal, y un servidor es ahorita el vicepresidente de capacidades de la SOFIS, y el auditor superior del Estado de México, Fernando Vaz, también colabora en la presidencia de entidades y municipios en este nuevo consejo directivo. De ahí nace nuestra relación. ¿Sí me escuchan? De ahí nace nuestra relación en la SOFIS,
que comentarles, ¿no? Yo estoy aquí por la invitación de Paco, somos un equipo en las OFIs. Nosotros cuando empezamos la Contraloría Mayor de Hacienda de Yucatán, fuimos de los últimos órganos en transitar a auditorías superiores de los estados con la autonomía técnica y presupuestal como marcaba la ley en ese momento. Y recuerdo que el OSFEN de aquí, del Estado de México, nos cobijó y nos empezó a introducir a los temas de auditoría de desempeño, que hoy pues ya tenemos nosotros la práctica en ley en Yucatán de poder realizarlas. Estamos realizando 20 auditorías de desempeño al año. Y les comento esto porque de ahí viene esta relación que siempre hemos dicho que para construir un mejor sistema de fiscalización, un sistema nacional de fiscalización, una mejor rendición de cuentas y fiscalización en México, tenemos que aprovechar las fortalezas de los distintos órganos en el país, porque todos somos diferentes. Unos tienen facultades de hacer auditorías al desempeño, otros no, etcétera, etcétera. No quiero hablar de eso, no es tema de la plática, pero esa es la colaboración que hoy tenemos. Cuando Paco o Fernando Vaz nos necesitan, estamos aquí cubriendo con ellos este tema, y cuando nosotros necesitamos de ellos, siempre nos han apoyado. Es por esa razón que en las OFIs hemos construido esta magnífica relación de ayuda y, como les decía, aprovechar esas fortalezas, porque los modelos hoy en día no hay que inventarlos, los modelos están hechos. Construir nuevas capacidades es mejor de modelos ya establecidos, como en su momento el OSFEN fue líder en el tema de auditoría de desempeño y evaluación al desempeño, y ha cobijado a muchas generaciones de otras entidades para poder hoy transitar auditorías del desempeño. Hoy nos toca en Yucatán, yo creo que liderar un tema que es auditoría forense, que en el país son pocos los que han avanzado en este tema. No lo tenemos como facultad de ley, pero sí estamos tratando de innovar y de hacer una metodología que la podamos usar en las auditorías de desempeño y en las auditorías de cumplimiento financiero. Es de ahí donde nace la idea de la auditoría forense, que es el tema del día de hoy, y como vicepresidente de capacidades que son el desarrollar nuevas técnicas y prácticas en el seno de las OFIs, a mí me ha tocado la responsabilidad de buscar los nuevos nichos de capacitación y hacia dónde está yendo México hoy para transitar a este sistema nacional de fiscalización, que es la primera lámina, que es donde les quiero explicar. Hace más de 3 años que yo esta lámina, con la información que tenemos, es siempre la lámina que introduce las presentaciones diversas que he hecho en distintos estados, en el sentido de que como todo, como lo predijo el auditor superior de la Federación, ha estado sucediendo, y hay que reconocer el liderazgo del auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quien ha sido quien ha empujado estos temas. Y hoy, casualmente le comentaba a maestro Francisco Mijares que hoy nos mandaron la iniciativa de la Comisión Nacional de Corrupción, que tengo entendido que hoy entró al Senado, que es un tema que llevamos nosotros diciendo que para que el Sistema Nacional de Fiscalización exista, tienen que darse todos estos elementos. La Ley General de Contabilidad Local, creo que ya todos han oído escuchar de ella. Se trata de tener un sistema de contabilidad en todo el país, desde los municipios, los estados, hasta el sistema federal. La Comisión Nacional de Corrupción pues estaba como una, yo recuerdo como una promesa de campaña del presidente Peña Nieto, que hoy se está reestructurando y se le está dando una idea bajo ese tenor de la Comisión Nacional de Corrupción. Y de igual manera, esta Comisión Nacional Anticorrupción tendría que ligar con un tribunal sancionatorio, que es lo que está faltando en el sistema, es la parte de quién va a sancionar. Creo que ese es un pendiente, porque todos los órganos de fiscalización, incluyendo la misma Auditoría Superior de la Federación, yo escuchaba ayer las palabras del diputado Anaya, que es el que está liderando, el diputado del PAN, esta comisión, perdón, esta iniciativa, que él decía que el problema son las sanciones. La Auditoría Superior de la Federación hacía referencia a que tiene miles de responsabilidades que no ha podido
imponer, porque no tiene ella la facultad de sancionar directo, sino tiene que ser ante la PGR o ante los órganos de control interno de las entidades, ya sea federativas o de los municipios, cuestiones que muchas veces no llevan el tránsito legal que debieran de llegar. Esto es lo que hoy estamos buscando, y aquí es donde le damos entrada a la auditoría forense, donde hemos dicho que para que el Sistema Nacional de Fiscalización funcione correctamente, tiene que existir la Comisión Nacional Anticorrupción, la auditoría forense como una técnica nueva, una herramienta nueva para detectar fraude, que se puede incorporar a este sistema de fiscalización, que las certificaciones profesionales del auditor sienten una base mínima de los requerimientos que tiene que tener el profesional que se va a desempeñar en este ámbito profesional. El servicio civil de carrera, reconocer que tiene que existir, pero con mínimos requeridos en las capacidades de los profesionales que trabajemos en las distintas áreas de fiscalización. El Tribunal Sancionatorio ya lo he comentado, la auditoría de desempeño, ustedes conocen ese tema. El PBR es un tema igual muy hablado, técnicamente conocido. Yo creo que no serán nivellados estos temas a nivel nacional, tanto PBR, evaluación del desempeño como auditoría del desempeño. Creo que la Auditoría Superior del Estado de México ha sido de los principales actores en estos temas. Obviamente, ¿qué se busca en el sistema? Que las normas profesionales, el control interno estén homologados a nivel nacional con una visión estratégica. Estos son temas muy particulares del Sistema Nacional de Fiscalización. Si alguien tuviera alguna duda o comentario, pueden interrumpirme y vamos desahogando las dudas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de este Sistema Nacional de Fiscalización? Que el control interno y la fiscalización externa se complementen, que esa confianza de la ciudadanía, que hoy es un tema tan hablado, tan comentado, de que por qué no se terminan los procesos con las responsabilidades. Yo creo que ahí es donde la ciudadanía ha perdido la confianza tanto de los actores del gasto, los sujetos fiscalizados, como de los que fiscalizamos. Racionalizar el uso de los recursos destinados a la fiscalización, ese es un tema. El racionalizar los recursos significa que en ocasiones podemos estar auditando un mismo tipo de fondo en un municipio del Estado o de la Federación hasta 4 actores diferentes. Por ejemplo, en Yucatán ha pasado que en un municipio el tipo de recurso, vamos a hablar del programa 3x1 que maneja la Selección, lo puede auditar la función pública, lo puede auditar la Auditoría Superior del Estado, lo puede auditar la Contraloría del Estado y lo puede auditar la Auditoría Superior de la Federación. Y parece ilógico, tonto, pero sí sucede. Entonces imagínense a 4 distintos entes fiscalizando un mismo recurso. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque como no nos ponemos de acuerdo los 4, en lugar de alcanzar mayores tamaños de muestra y mayor impacto en los recursos fiscalizados, seguimos auditando sin ponernos de acuerdo y podemos auditar hasta 4 actores, y en ocasiones puede haber un quinto, que son los despachos externos contratados por alguna otra entidad fiscalizando un mismo recurso. Eso es el ponernos de acuerdo, eso es el sistema, y eso es racionalizar el uso de esos recursos, que son pocos y no los estamos usando de la mejor manera los que fiscalizamos. Eso quitaría la duplicidad de tareas, que es el tema del cual hablamos. Y podríamos aumentar el alcance de nuestras auditorías y revisiones, además de mejorar estas prácticas en la evaluación misma. ¿Quiénes participamos en el sistema? Los contralores de los órganos autónomos, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Asociación de Síndicos Procuradores Municipales, las entidades de fiscalización, que son los miembros de las OFIS, que ya les expliqué, somos los auditores de los estados, más el Auditor Superior de la Federación, que es el presidente de las OFIS. Y las Contralorías de los estados, que igual se agrupan en una comisión permanente de contralores. Participación ciudadana, eso es muy importante, lo que yo comentaba. No existe la fiscalización, no van a creer en los actores, tanto el que gasta como el que fiscaliza, si la ciudadanía no se vuelve parte de esto. Tenemos que fortalecer esa interacción y colaboración con la misma ciudadanía
evaluar y divulgar nuestras buenas prácticas. Muy pocas personas y muy pocas entidades, universidades, etcétera, conocen lo que hacemos los que fiscalizamos. No somos muy queridos nosotros, los fiscalizadores, en nuestro ámbito, porque somos casi siempre los malos de la película. No tenemos contentos a muchas gentes y eso obviamente no les conviene a muchos divulgar nuestras prácticas, porque al final va a haber alguien sancionado, que es lo que no quieren saber los actores políticos o los actores que desarrollan estos temas. Realizar esfuerzos conjuntos con la SEP y con las universidades. Esto es un tema tremendo. ¿Por qué? Porque al menos en Yucatán yo puedo decir que los jóvenes que están saliendo de las universidades no vienen hoy con la capacidad, estoy hablando del Estado, de poder realizar actividades de fiscalización en este nuevo marco que les enseñé de auditoría forense, auditoría de desempeño, ley general de control gubernamental. ¿Y qué tenemos que hacer? Gastamos 2 o 3 años en capacitarnos. Por eso tenemos que involucrar a las universidades para que cambien y reestructuren sus programas o vía maestrías de auditoría, que ahí les puse un ejemplo que más adelante les voy a explicar, donde podamos diseñar los programas de maestría con los temas que hoy nos competen. Nosotros en Yucatán tenemos alrededor al año de 50 a 70 servicios profesionales, de los de servicio social, pero que salen de las universidades, y prácticas profesionales. Hoy nuestros mejores elementos están saliendo de los servicios sociales, los estamos formando a nuestra manera, pero estamos tardando mucho en enseñarles. ¿Esto por qué? Porque, como les repito, auditoría de desempeño, al menos en las universidades de Yucatán, no saben qué es, menos auditoría forense. Hablar de un presupuesto basado en resultados, se está empezando a hablar del tema. Literaturas en español, existen muy poco de estos temas. Y esto ha sido muy complicado. Imagínense, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es un tema que ha revolucionado y muy pocos estados están cumpliendo con los requerimientos mínimos de ley. Imagínense los municipios, hablo igual por Yucatán, tenemos 106 municipios, de los cuales son medios o pequeños, más de 90, y es muy complicado en un municipio de 5,000 o 6,000 habitantes o 10,000 habitantes poder establecer una ley general de contabilidad gubernamental en el conocimiento técnico y en la cuestión tecnológica, porque es un software que hay que alinear a todos los procesos contables y los momentos contables que hoy nos exige la ley. Esto es la problemática que hoy estamos teniendo en los entes que fiscalizan. Y obviamente no solo lo tienen los entes, también lo tienen el sujeto fiscalizado, que muchas veces pasa que en los municipios hay gente que no tiene la capacidad profesional o el título para poder desarrollar un software, para poder correr una contabilidad en línea, para poder contestar o hacer contestar una auditoría de desempeño. ¿Y de qué sirve tener entes fiscalizados fuertes si los sujetos fiscalizados tampoco están avanzando como deben avanzar con esas buenas prácticas y nuevas prácticas que hay en las entidades de fiscalización y en todo el sistema gubernamental? En Yucatán hemos hecho por el proyecto ya aterrizado un poquito en auditoría forense. Me voy a centrar ya en la auditoría forense, pero quise darles esta introducción porque la auditoría forense nace de esto, del Sistema Nacional de Fiscalización. Si no hubiera existido esta idea inicial, no hubiera existido este conocimiento técnica que es hoy la auditoría forense, a donde nos vamos a enfocar. Estamos, primero, ya estamos inscritos en la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, que existe un capítulo México, es una organización internacional, pero existe a nivel México, aquí en el DF. De hecho, va a haber un seminario 2 y 12, más adelante les voy a dar las páginas de los datos. Estamos trabajando cursos de capacitación con ellos, seminarios nacionales e internacionales existen. En Yucatán tenemos un grupo de estudio donde ya hemos logrado certificar los 5 auditores en el grupo de AFE, de lo que es el certificado contra fraude a nivel internacional. Se presenta un examen de certificación y se logra el CFE, que es el Certified Fraud Examiner, que es el título, no título, pero el certificado que logras por tener esa certificación. ¿Qué es la auditoría forense?
Bueno, la auditoría forense nos sirve para verificar conductas ilícitas y la existencia de delitos. ¿En qué actividades puede ser? En la captación, recaudación, administración y en la custodia y la aplicación del dinero. Son acciones procesales para exigir la responsabilidad a quien corresponda y la responsabilidad que corresponda también aplicar. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría forense? Prevenir el fraude a través de recomendaciones para el control interno. Aquí volvemos al tema de qué es la auditoría. Los auditores y la responsabilidad de los entes fiscalizadores, siempre hemos dicho, no es meter a la cárcel a los funcionarios. Yo creo que México va a ser mucho mejor cuando no existan los funcionarios corruptos. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir. No es, la auditoría debe ser igual en tiempo real, porque ya lo que está hecho es muy difícil, como decimos en la contabilidad, resetearlo o devolverlo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a prevenir y establecer controles que detecten el fraude antes que éste ocurra. Este es el fin y el objetivo que debemos lograr en la auditoría forense y en todos los demás tipos de auditoría. Desarrollar programas de prevención de fraude es el mismo tema, así como el control interno, los programas antifraude que hacen que el fraude no deba de ocurrir. Brindar soporte técnico a las entidades competentes para la investigación de delitos. Esta parte es el acompañamiento que debemos de tener hacia las entidades para evitar que ocurran estos delitos. Tipos de auditoría forense: la preventiva, que es la que hemos hablado, y la detectiva. La preventiva es la que evalúa y asesora y desarrolla estas mismas acciones de tipo preventivo. Perdón, ¿dónde quedó el tema? La detectiva identifica la existencia de actividades fraudulentas y determina la cuantía del fraude. Ese es cuando el fraude ya ha ocurrido y tenemos que detectarlo. Es lo que no recomendamos. Como todo tipo de auditoría debería ser preventivo. Definición del fraude: es un acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de la confianza perpetrado por individuos u organizaciones para obtener un beneficio personal o de negocio. La presentación se la voy a dejar al maestro Mijares para que se la pueda hacer llegar a todos ustedes, que no me preocupe mucho tomar nota o cualquier duda, apúntenla y ahí sí vamos desahogando las preguntas que ustedes tengan. Este diamante fraude es un tipo de razonamiento que existe en el análisis de qué es el fraude, donde dice que siempre tiene que existir, para que exista el fraude tiene que existir una oportunidad, tiene que haber un pensamiento, una idea y una mente maquiavélica que lo haga, que tenga esa misma capacidad, y tiene que existir una presión. ¿Presión cuál puede ser? Pues un problema de índole económico, un problema familiar. Ahí más adelante vamos platicando de esos temas, ¿no? La fórmula del fraude: el monopolio más la discrecionalidad y la transparencia. El monopolio, que es difícil o imposible apelar a la decisión de alguien. La discrecionalidad son las reglas para tomar las decisiones cuando estas son difusas. Y la transparencia es quien toma decisiones ampliamente visibles. El monopolio de la autoridad pública: cuando esta existe, las personas no cuentan con alternativas y se puede presentar una situación de fraude. Aquí la recomendación es de que tenemos que tener todo esto ocurre en un marco, pero también ha habido investigación de fraude donde podemos tener esas alertas que en el fraude se llaman banderas rojas, que más adelante vamos a ver, que nos permiten prevenir y tener controles preventivos. Y ahí, ¿qué tenemos de ventaja en la auditoría forense? Que
hay mucha probabilidad y mucha estadística de qué es lo que ocurre en el fraude, cómo ocurre. Se tienen porcentajes de montos, de personas, de una probabilidad de por qué están ocurriendo las cosas. Hay un comportamiento de las personas que ya está delineado y eso nos lleva a tener cierta información que con mayor probabilidad puede existir un fraude cuando se dan esas banderas rojas y ese tipo de perfiles de personas o de empresas. Tipos de fraude, no me voy a ir aquí a detalle, les quise traer toda la información para que ustedes puedan después con calma leerlo. Les voy a dejar mi correo si tuvieran alguna duda o por medio de maestros Mijares podemos ahondar en el tema. Este es un tema, digo, como todavía estamos en una parte, yo diría, teórica, donde todavía estamos desarrollando una metodología donde hoy auditoría forense solo está haciendo la Auditoría Superior de la Federación, creo que hacen alrededor de 20 o 30 al año, ya tienen una dirección ellos de la Auditoría Forense. No existe mucho material en México, les digo, libros en México en idioma español, yo no he visto ninguno, toda es literatura o de Estados Unidos o de Inglaterra, y hay algo en Canadá ya avanzado del tema, pero no hay mucho por donde. Yo les diría, la mejor manera de entrar al tema es por el acto internacional, que es la Asociación Internacional. Todo está en inglés, pero es quien tiene la mayor información y es quien certifica a los que quieran certificarse contra fraude. Las categorías y tipos de fraude sería corrupción, apropiación de acciones fraudulentas. Son las categorías o tipos de fraude, que es corrupción, apropiación indebida de activos y declaraciones fraudulentas. De ahí la corrupción se puede presentar por conflictos de interés, por sobornos, por pagos ilegales o por extorsiones económicas. La de apropiación indebida de activos puede ser por medio de efectivo, que sería el hurto y el hurto antes de registro, por especie, y también pudiera ser por gastos fraudulentos, que normalmente esto se da en la cuestión empresarial técnicamente, como pueden ustedes ver, facturación, nómina, etc. Este tema de la auditoría forense hoy en el ámbito internacional es mayormente usado en las empresas. En Estados Unidos, en el área petrolera, todas las empresas del sector energético manejan muy fuerte lo del fraude, como tienen ellos multinacionales y empresas de todo el mundo. Sí piden, he tenido oportunidad de estar en una comisión internacional y todos los contralores, los directores de finanzas, es la gente que se mueve en esos puestos de organigrama, normalmente tienen que ser certificados contra fraude desde el inicio de la contratación, y sí usan esquemas antifraude, control interno, programas muy fuertes en ese tipo de empresas. Estamos hablando de un Exxon, un Chevron, etcétera. Todos estos tipos de empresas, puedo darles la certeza que ahí es donde van a encontrar a los mejores certificados contra fraude por las experiencias que ya han tenido. ¿Dónde hay otro problema que se presenta con el esquema de fraude como de origen lo presentan los estadounidenses? Ellos al final presentan una idea de que la evidencia con la que van a sancionar se maneja en un tribunal, pero como manejan los tribunales de Estados Unidos, donde están el jurado que es electo, hay evidencias. Desgraciadamente nuestro sistema hoy, yo creo que el sistema oral por el que estamos transitando los estados, tengo entendido que está más avanzado que en otros, se podría dar de una manera muy exacta, como está diseñado el modelo estadounidense, para poder que la evidencia que salga de las auditorías forenses pudiera llevarse a cabo de una manera correcta, como está diseñado el plan de la auditoría forense. Por eso decía que hoy en México no existe la metodología y no existe tampoco la facultad de ley, porque si tú agarras la auditoría forense como hoy la tenemos en la literatura y en el marco de la asociación de fraude, en México no podemos
bueno, sí podemos recolectar la evidencia, mas no la podemos usar de una manera correcta porque los juzgados y nuestro sistema no está adaptado a esta situación. Entonces allá sí hay una disyuntiva, y yo creo que, como les decía, estamos todavía en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización. Yo creo que una etapa de aprendizaje, una etapa donde la auditoría forense, para nosotros, hablo por Yucatán, es una técnica y un perfil del auditor que nos queda, yo diría, de una manera súper exacta para desarrollar nuevas técnicas, pero el tema está también para qué desarrollar auditores con técnicas y habilidades de forense si no las puedes utilizar en evidencia, porque te vas a quedar con toda la evidencia, pero ¿qué haces con ella? O sea, tu evidencia está fuera de la ley, por así decirlo, ¿no? Porque puedes usar técnicas de investigación, puedes usar técnicas de entrevista, pero yo creo que hoy la entrevista y lo que arroje la entrevista, al menos en Yucatán, no puede ser evidencia de auditoría, porque no está en el proceso de nuestra auditoría y no la identifica la ley como tal, ¿no? Por eso les decía, esto todavía está en etapa de aprendizaje. Yo creo que sí va a llegar el momento que si el Sistema Nacional de Fiscalización, que tenemos un proyecto que al 2008, que es cuando termine el Auditor Superior de la Federación, su actual encargo, esto ya esté más aterrizado en el sistema, que va a traer que la auditoría forense ya se le tenga que dar un marco, como me acuerdo empezó la auditoría de desempeño, que la veíamos lejana y hoy en ley ya la tiene la Auditoría Superior de la Federación, la tiene Yucatán, la tiene el Estado de México, la tiene creo que Veracruz, la tiene 2 o 3 entidades más, ¿no? O sea, pero empezamos de cero y hoy ya hay más de 8 estados y la federación que pueden hacer auditorías al desempeño porque ya está en el marco de su ley. Claro, solo transitan en el ámbito de las recomendaciones. Nadie hoy en el país puede establecer o fincar responsabilidades por auditorías al desempeño. No se ha podido cerrar ese círculo, que yo sé que el Auditor Superior de la Federación está empujando para que las auditorías al desempeño ya puedan empezarse a fincar responsabilidades. Pero es parte de un proceso, es parte de un aprendizaje, es parte de que pues también el sujeto fiscalizado entienda qué es la auditoría al desempeño para poder pues tener herramientas y evidencia y como un acuerdo de que al menos sepa él por qué estamos fincando esa responsabilidad. Yo creo que es el tránsito que la auditoría forense va a continuar y va a llegar un momento que llega a madurez como llegó la auditoría de desempeño, ¿no? Pero yo creo que hoy debemos de trabajar, como decía, el proyecto Yucatán, ¿cuál es? Nos vamos primero por tener a los especialistas de auditoría forense, como les platiqué con el proyecto, que logren la certificación de auditor forense. Ese es el primer paso, lograr los especialistas que puedan desarrollar estas técnicas. Al final el examen se presenta en el idioma inglés. Es un tema complicadísimo, porque pues, los auditores de hoy en el país pues no se les pide el requisito que tengan que hablar inglés para entrar a trabajar en la auditoría. Entonces tienes que hacer un plan de llegar a un nivel de inglés de un 90% en total del dominio para poder presentar el examen. Entonces es algo que nos han llevado a nosotros en Yucatán. Tardamos casi 4 años en que una persona se certifique, porque tuvimos que pasar un proceso de madurez del inglés y empezar a desarrollar técnicas y empezar a desarrollar programas de estudio y después meterte al prep course, que es un examen donde te dan, o sea, para practicar el examen real te hacen un prep course, le llaman ellos, que te vende la institución, el acto internacional. Declaraciones fraudulentas pueden ser financieras o no financieras. Detección del fraude. Aquí es lo que les comentaba de las banderas rojas. ¿Cuál es la ventaja de este tema, como les decía? Que hay muchos estudios al respecto. Hay un reporte que se llama el reporte de las naciones. Está en la página, les voy a dar algunos datos de probabilidad estadística,
pero hay mucha información. O sea, si algo tiene pues el estadounidense que ha procesado y ha podido tener evidencia y ha podido establecer rangos de comparación. Un rango de comparación, decían, estas son las banderas rojas, que te decía, ¿cómo puedes detectar un posible fraude? Si alguien vive por encima de sus posibilidades, esa es una bandera roja. Perdón, si alguien tiene dificultades financieras, puede ser una persona que pueda cometer un fraude. Relación inusual con proveedores y clientes, problemas de control, renuencia a compartir responsabilidades y actitud sin escrúpulos. Yo creo que esto, ustedes conocen gente que tal vez esté en estos rangos y también han conocido gente que a lo mejor ha caído por conductas ilícitas, pero esto, fíjense, yo no sé qué tienen contra los divorciados, pero siempre aparece, yo gracias a Dios no he divorciado todavía, pero aparece, siempre, el divorcio aparece ahí como una conducta que te puede llevar a una bandera roja, ¿no? Tiene una lógica, normalmente el que se divorcia puede tener otra novia, tiene hijos, o sea, sí tiene una lógica, te pones a analizar todos estos temas, sí hay una lógica, hay una evidencia, hay probabilidad, hay estadística de que ha ocurrido. Y digo, estos son temas tomados de los estudios que se ha realizado, ¿sí? Y son verdaderos, o sea, hay evidencia de lo que se está comentando, ¿no? Esto, en mi material está preparado de distintos materiales de AFE. Les invito a entrar a la página y van a encontrar todos estos reportes. Hay mucha información y sí hay que darle confianza a la información porque es información que está recolectada en el tránsito del tiempo. Problemas relacionados con su empleo anterior, quejas sobre falta de autoridad, negativa a tomar vacaciones. Eso de tomar vacaciones es algo muy cierto. Yo al menos en mi institución somos 200 empleados y al año los obligamos a tomar mínimo 2 semanas y el que quiera puede tomarse más, ¿no? Las vacaciones yo creo que es algo que tiene que existir. Yo no sé, yo como líder de la institución me tengo que tomar las vacaciones y no sé que puedo prestar, y hay muchos muertos ahorita por paros cardíacos y a nadie se le recomienda el exceso de estrés. Presión familiar excesiva, actitud sospechosa, problemas de adicciones, presión excesiva en la organización, aislamiento social, inestabilidad de vida privada, quejas de malos salarios. O sea, si ustedes ven esto, todo tiene una lógica, un comportamiento en la persona que los lleva a cometer un ilícito. ¿Qué es la bandera roja? Aparece en los estudios como red flag, ahí la van a encontrar. ¿Y qué quiere decir? Que cuando ves estas conductas de las personas, hay una probabilidad de que un delito vaya a ser cometido por esa persona. Eso es lo que nos lleva. Y hay matrices que se pueden desarrollar en cuestionarios de recursos humanos, etcétera, etcétera, donde puedes ver qué probabilidad pudiera existir o riesgo de contratar a cierta persona. Técnicas de investigación. Son técnicas de auditoría, puede ser verificación ocular, que es observación, comparación o rastreo. Aquí ya nos metemos un poquito de las técnicas que, como ustedes pueden ver, son técnicas más desarrolladas que lo que conocemos en las auditorías financieras o auditoría al desempeño. Verificación verbal. Esto existe y esto es evidencia en las cortes americanas, entrevistas, interrogatorios, indagaciones, manejos de crisis. Esto sí cuenta para los juzgados estadounidenses. En México todavía no tenemos esta posibilidad. Verificación escrita son los análisis, conciliación, confirmación y análisis de riesgo. Técnicas de auditoría, también tenemos verificación documental, que son comprobaciones, dictamen pericial, contabilidad gubernamental. El auditor forense de Estados Unidos puede emitir dictámenes periciales que tienen la validez que es suficiente para poder ser sometidos a un juicio.
pues allá el auditor forense es gente que tiene un peso muy fuerte, donde es una firma casi diría yo, como la de un notario acá. Ellos tienen la validez de poder firmar dictámenes, certificar que los fraudes han sido cometidos o a la vez fraudes han sido cometidos o a la vez no cometidos. Verificación física, que es la inspección, técnicas asistidas por computadora. Existen técnicas desarrolladas de probabilidad de ocurrencia. Yo me conozco muy bien, aquí han escuchado esta ley de Benford, ¿sí? La ley de Benford, ¿qué es? Son probabilidades numéricas de ocurrencia de un fraude. Es cuando tenga tiempo, sé que no tiene bastante lógica, igual ya hay evidencia de que puede ocurrir. Que son, despliega por ejemplo números de clientes, números de facturas o montos de facturas de clientes y proveedores. Cuando empieces a ver números repetidos, por ejemplo, y hay evidencia de que hay números que se repiten normalmente más que otros. Entonces, lo que toma la ley de Benford son las probabilidades de ocurrencia y las cruza con las probabilidades del nombre del proveedor y empiezas a hacer unas matrices donde tú vas cruzando la información y te lleva a una bandera roja de que el fraude puede ocurrir en tal cantidad de dinero o en tal relación de proveedor o en tal apellido que aparezca más veces, por ejemplo, de una persona. Y es verdad, hay probabilidad de que ocurra mayormente cuando son usadas estas técnicas de probabilidad estadística y son evidencias que se han usado, ¿no? Y se hacen, imagínense, en una empresa petrolera, o sea, los fraudes que pudieran existir cuando cruzan números. ¿Por qué? Porque normalmente, inconscientemente, no sé, a todos nos ha pasado. Tú haces una tarea en la maestría y dices, oye, inventa números o cantidades para hacer una evaluación. A mí por lógica me gusta el 4 y el 8 y básicamente el 4 y el 8 son los números que más voy a usar y más voy a poner. Ahí es donde se delata a las personas. Por inconsciencia tú normalmente pones números que a ti se hacen afines y esto va creando una probabilidad de ocurrencia y un rastreo de los números. Eso es verdad, ocurre en tu inconsciente, normalmente tú lo haces y se ha demostrado por esas técnicas asistidas de computadora, mayormente la ley Benford, que sí existe esa probabilidad y es real. Cuando tú haces esos análisis, yo me he metido a hacerlos y en la oficina, digo, no los aplicamos todavía, pero sí hemos hecho los ejercicios y sí ocurre, es verdad, y hay esa probabilidad y esa tendencia a que ocurra de mayor manera. Yo con esta me quedaría con la ley de Benford. Cuando tengan chance, échenle un ojo, sí, está muy padre, no existe el software, creo que lo pueden bajar de la página de la disciplinas de apoyo, la datiloscopía, la grafoscopía y la documentoscopía. Esas son disciplinas que ayudan a realizar este tipo de auditoría. ¿Cuál es el perfil ideal del auditor forense? Pues que tenga una licenciatura en contabilidad y finanzas. Yo aquí le agregaría algo. Los actuarios normalmente ahorita en mi estado nos han sorprendido, los actuarios, con esa capacidad de análisis y lo que entienden, de probabilidad y estadística, y han entendido estos temas. Yo agregaría a los abogados de los actuarios. Los abogados a nosotros nos han ayudado mucho en estas técnicas. Y claro que lo más recomendable son los equipos multidisciplinarios, o sea que existan diferentes disciplinas y yo lo abriría un poquito más, no concuerdo que solo sea contabilidad y finanzas. Yo metería a los abogados, a los actuarios y a lo mejor hasta a los ingenieros civiles, que también nos pueden ser de mucha ayuda. Certificaciones. Esta es la que yo les decía del ACFE, es la Certified Fraud Examiner, que es la que te da esta organización. La certificación en la auditoría gubernamental puede ser, ahorita estamos en una certificación que la está dando el IMAI con la ACF, que es la SOFIS, la certificación de fiscalización superior, donde ya se ven términos de esta auditoría forense, y también la del CIGAP, que la da el Instituto de Auditores Internos, también es una certificación que puede ayudar mucho a este perfil de auditoría forense. Estudios complementarios, criminalística y leyes pueden ser estudios complementarios para delinear este perfil.
conocimientos de tipos de fraude, análisis, interpretación de información y el inglés. El inglés, desgraciadamente, hoy es esencial porque para obtener la certificación solo se presenta en el idioma inglés. Hasta hoy, yo creo que va a venir, debe venir en español pronto. El Instituto de Auditores Internos ya tiene sus certificaciones en español, pero el AFE todavía no las ha puesto en el idioma español. Habilidades, integridad, credibilidad y facilidad de comunicación. Ese es el perfil que se ha delineado para el perfil ideal del auditor forense. Nosotros, esto en Yucatán lo ideamos, cómo evaluar a las personas que quisieran participar en nuestro equipo de auditoría forense que ya estamos armando. Hoy somos personas que se dediquen solo a desarrollar este tema. Hemos destinado no más de 6 que están dedicados a esto, a desarrollar una metodología, a desarrollar unas técnicas, a ayudar en la capacitación, a preparar materiales, a participar en los seminarios, que solo están haciendo el tema de la auditoría forense. Hay otras personas que están certificadas contra fraude que no están en el equipo, o sea, son auditores que ya han logrado las certificaciones, que hoy son directores o uno es el secretario técnico de la institución. Entonces, están dispersos en otras áreas, pero sí hemos definido un equipo que hoy son alrededor de 6 personas para que hagan lo relativo a esta auditoría forense. Esto es lo que hemos ponderado y desarrollado una matriz para poder calificar las actividades. El inglés, criminalística, leyes, maestría, o sea, le damos mucho valor a una maestría de auditoría que hemos desarrollado, que más adelante les vamos a comentar. Si tiene alguna certificación, qué técnicas de investigación usa y sus conocimientos, ¿no? Esto es lo que es una matriz que nosotros hemos desarrollado, y el que quiera estar y asimismo, y el que quiera participar en cuestiones de fraude nacionales, como el seminario que va a haber en México, les dijimos, oye, ¿quién quiere ir al seminario? ¿Quién le gustaría participar en este tipo de actividades? Y les hacemos este análisis, pues para invertir tiempo, dinero y esfuerzo en personas que el día de mañana nos puedan servir como auditores forenses. Esto es lo que estamos trabajando en Yucatán. Bueno, el fraude a nivel internacional, ¿no? Comentarios, digo, cuando el Estado llega al extremo de administrar la corrupción, es un Estado fallido. La corrupción es tan amplia, es una práctica tan común que las empresas privadas deciden no invertir, esto por todos sabidos, ¿no? O sea, ¿dónde va el dinero? A donde hay estabilidad, a donde se comprueba la corrupción, donde también el ciudadano pueda decidir emigrar a un lugar más seguro y con menor corrupción. O sea, hay gente que se sale de países corruptos, países inestables, y busca la seguridad de que puede invertir y así mismo tener a su familia en un lugar seguro, ¿no? Yo creo que la corrupción tiene daños colaterales, no solo es el hecho de la empresa corrupta o la persona corrupta. Panorama internacional. ¿Cuáles son las consecuencias del fraude a nivel internacional? Es pérdida promedio en dólares por caso. O sea, cada caso de fraude es lo que el promedio le da a estos países, ¿no? Aquí está Europa del Este y Asia Central, en ese continente es donde el fraude por caso tiene la mayor pérdida. En Canadá está en segundo lugar, y ahí vemos que Estados Unidos pues baja a un promedio de $100,000 promedio, $100,000 promedio por caso, y América Latina y el Caribe está en 200,000. Sí, ahorita les voy introduciendo estos temas de lo que se tiene de información, ¿no? Por categorías de fraude. Todo esto son lo que les mencionaba de la gestión de fraude. Existe un reporte que se llama Reporte de las Naciones, donde toda esta información está. Yo les hice un extracto de lo que creí más importante para ustedes, ¿no? Por tipo de fraude, o sea, si el fraude es en el estado financiero, si el fraude es en corrupción o la corrupción indebida de activos. Se comparan, este reporte de las naciones sale cada 2 años, 2010, 2012, 2014. Fíjense, el fraude en estados financieros por frecuencia es el menor. En corrupción está el término medio, y en la apropiación indebida de activos es el más alto. Es por categoría, ¿sí? Y es por porcentaje. Ahora fíjense esto, cómo cambia. Es por pérdida promedio.
tiene una lógica. O sea, cuando hubo el fraude de Enron, cuando hubo el fraude de ese tipo de empresas, fue fraude de estados financieros, pero un fraude como el de Enron tuvo una pérdida inmensa, ¿no? Entonces vean cómo cambia, no es tanto la frecuencia, sino es el monto de la pérdida, ¿no? Cuando es en estados financieros se incrementa, cuando es por corrupción, pues es un término medio, y la apropiación indebida de activos, pues es la menor. Sí, aunque ocurre mucho, ese es el robo hormiga que le llamamos, ¿no? Ocurre mucho, pero no es no tiene tanto impacto en el mundo, ¿no? Por tipo de organización, en empresas privadas, empresas públicas, en gobierno, sin fines de lucro, vean las pérdidas promedio. ¿Sí? Ese es el fraude en el sector público. En el sector público, vean, reembolso de gastos, robo directo de efectivo, sustracción de efectivo, cheques alterados, declaraciones fraudulentas, corrupción, es el de mayor porcentaje en el sector público, en facturación, y no en efectivo un 17% y en nómina un 15%. Entonces analizamos puestos, esto es puesto y es porcentaje del puesto. Los empleados normales, este es su porcentaje, 42%, los administrativos en una media de 37% tal vez, los dueños ejecutivos en una media de 17%. Esto es la pérdida promedio en el número de involucrados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mientras más personas se involucren, mayor es el monto del fraude. Está muy claro. Esta es una metodología que nosotros estamos desarrollando, donde tenemos una preliminar que vaya haciendo un análisis previo, yo diría, una planificación, ejecución de trabajo de campo, comunicar resultados y monitoreo. Más o menos es lo que estamos armando. No existe, hoy en México una metodología, o al menos no sé si la organización la tiene, pero yo no la conozco, de auditoría forense. Yo creo que hoy, como les decía, estamos en el campo de lo teórico, volverlo práctico, tener los perfiles, lograr a las personas, y estamos ya tratando de desarrollar una metodología que la queremos diseñar para tener un equipo, le llamamos nosotros de alto impacto, que ayuden en las auditorías financieras y de desempeño. Como yo lo veo cercanos, al menos en Yucatán, que nos puedan dar en la ley la facultad de hacer auditorías forenses como tales, lo que estamos nosotros proponiendo es que tengamos a las personas con ese perfil que puedan ayudar a las auditorías financieras y a las auditorías de desempeño. ¿Cómo? Si en la planeación o en la preliminar, que nosotros le llamamos, existiera la evidencia de un posible fraude, entraran estas personas, tomaran el fraude como tal y se salieran los otros equipos. Esa es la idea que nosotros le estamos dando, que ese equipo con un perfil de técnica muy alta de investigación pudiera en determinado momento, en etapa tal vez de planeación, tomar la auditoría e investigar el fraude. O sea, nosotros ahí vamos, es una idea de nosotros, por allá estamos transitando, ¿no? Esta es la metodología, se las dejo, está más a detalle, o sea, cómo lo estamos pensando, ¿no? Una preliminar, la planificación, ahí con algunos pasos que estamos diseñando, ¿sí? Esta se las dejo porque sí está a mucho detalle. Certificaciones. Estas son las distintas certificaciones que nosotros en la Vicepresidencia de Capacidades en lo general de las OFIS estamos recomendando, que nos pueden ayudar a delinear un mejor perfil del auditor forense, pero que de igual manera nos sirven para que hoy los auditores pudieran tener una mejor
técnica de auditoría en todos los ámbitos. La del IMCP, que es la más antigua en México, que existe, la certificación general, que normalmente era la que tiene, es la que tiene hoy el dictaminador de estados financieros, el que hace el dictamen fiscal. Después se abrió a disciplinas que por la nuestra, el ámbito de fiscalización sería la contabilidad y auditoría gubernamental. Esta es la de AFE, aquí les dejo las páginas. Esta es el AFE internacional, es la que está al final de la página, es el www.afe.com, y este es el capítulo México, que es donde en México pueden acudir a inscribirse, ¿no? Están muy padres las dos páginas, interactivas, modernas, tienen bastante información. Certificaciones, esta es la de IMAI, que es el Instituto de Auditores Internos Internacional, y este es el capítulo México, por así decirlo. Estas son las certificaciones que ellos ofrecen, que también las estamos recomendando para poder transitar al auditor forense y al auditor que hoy requiere el Sistema Nacional de Fiscalización. De estas, yo me quedaría con la necesidad, que es la de gobierno. Esta sí es la general que agrupa todas, que esa la verdad es la reconocida a nivel internacional, pero es la más difícil porque tiene todas las autoridades, por así decirlo. La organización, la ANDAI, es otra organización de auditoría de desempeño, que es de México, donde ahí se desarrollan igual auditorías de desempeño, capacitaciones y técnicas relativas al tema. Pues aquí el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, con el que nosotros tenemos una gran interrelación de trabajo, donde les damos cursos, les damos expositores, y esta es la página del Colegio de Yucatán. También pueden encontrar temas relativos a estas certificaciones. La Fundación de Desarrollo de Fraude es la mayor organización mundial antifraude y primer proveedor de capacitación de educación mundial antifraude y primer proveedor de capacitación de educación antifraude. Ellos crearon la certificación de desarrollo de fraude, es el CFI en sus siglas de inglés, la cual es una especialidad dirigida a profesionistas antifraudes que acrediten sus 4 áreas, que son transacciones financieras fraudulentas, investigaciones de fraudes, elementos legales del fraude, prevención y disuasión del fraude. Esos son los 4 temas del examen. La maestría en la Auditoría de la Universidad de la Vallarta, esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo en las OFIS. Como no hemos logrado que las universidades, me decía el ex auditor de Guanajuato, el contador Mauricio Romo Flores, que él logró que la Universidad de Guanajuato, la estatal, ya le diera entrada a los temas de auditoría gubernamental. La verdad que en Yucatán hemos intentado hacer y no hemos podido avanzar con esas estructuras tan rígidas que existen en las universidades, en las estatales, las que son subsidiadas por el gobierno. Es más difícil cambiarlo, porque esta maestría nosotros la vimos con la NAO Mayapa, es una universidad privada. Cuando lo intentamos hacer con la universidad estatal, no pudimos porque no accedieron a que nosotros diseñáramos la maestría y pusiéramos a los maestros que hoy estuvieran en el campo de batalla, como comúnmente decimos, ¿no? Y increíble, la universidad privada accedió y con ello lo desarrollamos. Quiero hacer énfasis en esto porque esto es donde estamos transitando para lograr también que la auditoría forense empiece a tocarse. Traemos maestros de Canadá y también ahorita voy a mencionar el OSFE de aquí del Estado de México nos está proporcionando al menos 4 maestros para las materias de las maestrías, cuestión de que yo en particular estoy muy agradecido con el auditor superior del Estado, el contador Paz, porque les ha dado tiempo para que vayan a dar clases viernes, les ha dado tiempo para que vayan a dar clases viernes y sábados a Mérida. Aquí el maestro Mijares ha estado allá, aquí él también ha estado con nosotros, y la maestra Mercedes, y se le va, creo que Miroslav, la otra persona que estuvo, el apoyo que tenemos del Estado de México. Por eso también quise comentarlo, ¿no? Esta maestría que tiene un tronco común con 3 especializaciones: en control interno, desempeño y forense. Estos son los maestros.
el primer cuatrimestre. Nosotros la diseñamos específicamente para el mercado. Nosotros la diseñamos específicamente para el mercado hoy del auditor gubernamental, pero también quien la tome puede participar en auditorías de empresas, porque si ustedes se fijan, miren, normas internacionales de auditoría, riesgo y control interno, creatividad, auditoría gubernamental, procedimientos de auditoría, TI aplicadas a las auditorías, ética, transparencia y revisión a las